Muy buenos días, tengan todos ustedes. El Padre Miguel Ángel aquí con ustedes. Dios nos concede otro día más de vida, por lo tanto, te invito a que iniciemos este día con el pie derecho, con ánimo, con gozo, con júbilos, abandonándonos a la presencia de Dios. No dejemos que las preocupaciones, las angustias, los miedos y todo aquello que de repente nos quita la paz se apodere de nuestra vida. Más bien, vamos dejando todo eso en manos de Dios. Como siempre, te invito a que me acompañes a esta sesión del Evangelio que la llamo desayuno espiritual y que la titulo Rezando por tus intenciones con el Evangelio de hoy. Así que todas esas intenciones que tú tienes en este momento las vamos a poner en presencia de nuestro Padre Dios. Pedimos la asistencia, la luz del Espíritu Santo. Pedimos que María Santísima, los santos, los ángeles nos acompañen a lo largo de este día. Que Dios nos libre de peligros, accidentes, enfermedades, cualquier cosa que nos pueda quitar o robar la paz. Que Dios nos acompañe a lo largo y al transcurso de este día, al trabajo, al hogar, a donde quiera que nosotros vayamos o nos desplacemos, que Dios nos acompañe. Así que nuevamente pongo todas tus intenciones, todas tus necesidades en presencia de nuestro Padre Dios y le pido a nuestro Padre Dios que las acoja porque Él es un Dios lleno de amor y de misericordia. Pido fortaleza por cada uno de ustedes y también pido a Dios que el Espíritu Santo venga a posarse en nuestras vidas. Padre Santo, todo esto te lo pedimos en nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Como te decía ayer, esta semana vamos a estar hablando sobre las misiones y hoy quiero hablarte de qué fue lo que llevó a San Francisco de Asís a entregarse completamente a vivir el Evangelio. Pues precisamente fue al escuchar el Evangelio que vamos a leer. El Evangelio de hoy está tomado, o viernes 9 de julio, está tomado según San Mateo capítulo 10, versos del 16 al 23. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles: Yo los envío como ovejas entre lobos. Sean pues precavidos como las serpientes y sencillos como las palomas. Cuídense de la gente, porque los llevarán a los tribunales, los azotarán en las sinagogas, los llevarán ante gobernadores y reyes por mi causa. Así darán testimonio de mí ante ellos y ante los paganos. Pero cuando los enjuicien, no se preocupen por lo que van a decir o por la forma de decirlo, porque en ese momento se les inspirará lo que han de decir, pues no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu de su Padre el que hablará por ustedes. El hermano entregará a su hermano a la muerte y el padre a su hijo. Los hijos se levantarán contra sus padres y los matarán. Todos los odiarán a ustedes por mi causa, pero el que persevere hasta el fin se salvará. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. Yo les aseguro que no alcanzarán a recorrer todas las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este evangelio puede de una manera u otra perturbar o asustar a más de alguna persona, pero es importante que nosotros entendamos cuál es el mensaje de este evangelio. Recuerden que estamos continuando con el mensaje de la misión que se va a ver toda esta semana. Nuestro Señor Jesucristo nuevamente da instrucciones muy interesantes, pero como les decía, un día en el cual San Francisco de Asís asiste a la Santa Misa, se leyó este evangelio y este evangelio caló tan hondamente en los oídos de San Francisco que él lo dijo: esto es lo que yo quiero para mí. Y bueno, pues literalmente él se quitó la ropa y se la entregó a su papá y le dijo: a partir de hoy no tengo nada. Y él dedicó toda su vida, como todos nosotros lo sabemos, a servir a Dios todo el tiempo. Es decir, que toda su vida fue para servir a Dios. Ahora es muy importante que nos demos cuenta de cuáles son las cosas que nosotros tenemos que entender del Evangelio de hoy. Lo primero, que nuestro Señor Jesucristo les dice: yo los envío como ovejas entre los lobos. Es decir, que no por servir a Dios todo va a ir de maravilla.
que no por estar en las cosas de Dios, todo tiene que resultar bien. Yo no sé si alguna vez te ha pasado, pienso que sí, en la cual de repente te encuentras muchos obstáculos, tanto a veces por parte de tu propia familia o de tus amigos, o a veces incluso dentro de la propia iglesia, que vemos malos testimonios, que vemos personas que de repente decimos, es que yo no me imaginé que este servidor o esta servidora o esta persona que viene a la iglesia fuera así. Vamos a ver muchísimos obstáculos de muchas maneras, a veces en nuestro propio hogar, a veces aquí en la iglesia, a veces personas que nos van a desanimar y nos van a decir, ¿para qué te dedicas tú a servir a las cosas de Dios? Eso no sirve, eso no es importante. Entonces hay que ser nosotros muy realistas. Servir a Dios no es necesariamente sinónimo de que todo va a ir bien. Nuestro Señor Jesucristo lo dice, los envió como ovejas entre los lobos y nos invita a ser precavidos. También nuestro Señor Jesucristo nos habla de algo muy interesante, de la persecución y del sufrimiento. Y es que no necesariamente seguir a Dios quiera o tenga que decir que nosotros tenemos que sufrir o tener persecuciones. Pero es que si ustedes se fijan, el ministerio de nuestro Señor Jesucristo estuvo lleno de obstáculos, lleno de ataque de tantas personas, empezando por los líderes religiosos, por los sacerdotes judíos, por los fariseos, por los escribas, que siempre vieron ellos cuál era la manera de perturbar el ministerio de nuestro Señor Jesucristo y de querer echarle a perder su misión. Pero bueno, si nosotros nos vamos a los orígenes de la Iglesia Católica, pues desde el inicio fue perseguida, atacada y calumniada. Los apóstoles todos murieron, todos fueron mártires, todos fueron perseguidos. Incluso el propio San Pablo hizo eso antes de su conversión. Si vemos nosotros durante los primeros siglos en el cual la Iglesia Católica pues no era oficialmente la Iglesia del Imperio Romano, fue atacada. ¿Cuántos mártires no hubo durante los primeros siglos de la Iglesia Católica? Y así seguimos con los mártires mexicanos, mártires de cualquier país, de cualquier nación. Casi todos los países tienen mártires. Hoy en día vemos cómo la iglesia sigue siendo atacada. Incluso el mismo edificio, porque los edificios se llama templo. Este es un templo. La iglesia sabemos que somos todos los bautizados. ¿Cuántos templos no son atacados y profanados por los mismos católicos, personas que se dicen católicas, incluso en nuestra América Latina? No sé si tú has visto que en algún país de América Latina hay varios, no quiero mencionarlos porque si de repente personas que están viendo el video son de ese país se vayan a sentir mal. No quiero mencionar países, pero bueno, incluso en nuestro propio México y en muchos países de América Latina, de Europa no se diga, que por el feminismo y todo ese tipo de cosas entran a destrozar los templos, las imágenes, hacen tanta profanación. Es decir, que la iglesia ha sido atacada, perseguida y lo seguirá haciendo, pero contamos con la asistencia, con el poder, con la providencia de Dios en nuestra vida. Así que yo te invito a que no te desanimes y si de repente tú estás en una reunión entre amigos, familiares o conocidos y ves que empiezan a atacar a la iglesia, bueno, si puedes defenderla, defiende a la iglesia, si no, pues simplemente ora por esas personas, pero no te desanimes. Nuestro Señor Jesucristo nos lo acaba de decir. La iglesia no va a estar exenta de persecuciones ni de sufrimiento, pero lo importante es que Dios nos acompaña en esta misión. Yo quiero pensar en todos esos misioneros, en todas esas misioneras que han sido rechazados cuando van de misiones a algún país. ¿Cuántos y cuántas de ellas no han sido asesinados? ¿Cuántos y cuántas de ellas no han sido ultrajados? Hay muchísimas religiosas a las que tristemente han abusado sexualmente. Hay muchos misioneros que nunca más regresan a su país de origen, o porque los matan, o porque se pierden, o porque a saber tú qué. Pero es muy importante que tú y yo no dejemos de rezar por las vocaciones y sobre todo por las misiones, porque nuevamente es la semana de las misiones. Soy el Padre Miguel Ángel, muchísimas gracias. Si tú tienes alguna experiencia de alguna vida misionera, que haya sido algún lugar de misiones o que hayan ido misioneros o misioneras al lugar donde tú vives, por favor, cuéntalo en los comentarios para que lo podamos nosotros leer y así podamos saber cuál fue esa experiencia que tú has tenido de las misiones.
El Señor esté con ustedes, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda y permanezca con cada uno de ustedes. Que tengan un día lleno de bendiciones y hasta mañana si Dios quiere.